Aries, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal Dani Astral Tarot. Gracias por estar acá, gracias por acompañarme. Este tarot va a ser una lectura sobre el amor para saber qué viene en el amor para ti. Vamos a ver qué viene en el amor para ti en estos días. Esta lectura es para Aries en su sol, luna, ascendente o Venus. Vamos a mirar cómo están las energías, qué mensajito de amor necesitas saber. Déjame saber en los comentarios si esta lectura resuena contigo. Si no resuena contigo, déjala ir o mira tus otros signos, revisa tu sol, tu luna. A veces el mensaje está más en el ascendente, la energía está más fuerte ahí. Si no, déjalo fluir. Si eres un crush watcher y estás acá para ver, a espiar a tu Aries, toma esta lectura como si tú fueras ese Aries y toma ese mensaje para ti. A veces las lecturas no resuenan con todo el mundo, a veces la energía está dispersa, a veces la energía es solo para personas solteras, a veces la energía es solo para personas en relación. Entonces no todos los mensajes tienen que resonar contigo, Aries, pero toma el mensaje que resuene. Te digo, hay una energía súper fuerte contigo. A mí siempre me ha gustado Aries por eso. La energía es tan intensa, tan fuerte, con mucho fuego, mucha pasión. Son personas muy pasionales, muy entradas a lo que sea. Entonces, me alborotan las cartas siempre que hago lecturas para un Aries. Bueno, vamos a ver. ¿Qué viene en el amor para ti? 7 de copas. Estaba al revés. Paje de copas también estaba al revés. Sí, ¿ves? Una energía intensa. Paje de pentáculos también estaba al revés. Dios, todo salió al revés y ustedes vieron cuánto barajé. El rey de espadas. La rueda de la fortuna. El ermitaño. Vamos a ver hasta ahí. Bueno, ese 7 de copas también le salió a Escorpio, qué curioso. Hay carticas acá que también le salieron a Escorpio. Si tienes Escorpio en tu carta natal, revisa Escorpio porque hay una, dos, tres cartas que le salieron a Escorpio que también están acá, aunque pues una interpretación diferente. Te digo, esto es una energía para personas que están en una relación y que sienten que están lidiando con un posible engaño, con una posible traición, como que tú sientes que te está engañando esa persona, que está con otra persona, que tiene opciones, que Dios, eso te tiene así de trasnochar. La persona con la que tú estás es muy amiguera, por decirlo así. Es de esas personas súper sociables, puede ser un Leo, puede ser un Libra, que son muy lindos físicamente y con una energía así fuerte y quieren llamar la atención y son siempre la luz a donde llegan y los siguen la gente, son líderes. Y eso te angustia un poco, a pesar de que tú también tienes una energía de fuego, una energía arrolladora. Te incomoda un poco el hecho de sentir que tu persona cercana tiene cerca, o sea, tu persona amorosa tiene cerca personas jóvenes, que son así amorosas, lindas, tiernas, cariñosas, pero también tiene personas mayores, personas que son así serias, maduras, con dinero, y entonces a ti eso te da mucha vuelta en la cabeza, de decir, ¿será que me está engañando? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y yo no veo cartas de engaño acá, no veo un que yo te diga, sí hay una tercera persona metida, no. Que sí hay personas que la ven a tu pareja con anhelo, con ilusión, con tan linda como, ay, ojalá y fuera yo la pareja. Sí, pues, y eso es normal, si una persona tiene esa energía así como tan fuerte y tan brillante, es normal que tenga mucha gente detrás que la quiera seguir, que quiera estar ahí, que quiera estar cerca, si sea solo para tener un rayito de esa luz.
pero no lo veo que esté en un proceso de decir, ay, quiero dejar a mi pareja, quiero irme con otra persona, no. Pero si hay un estancamiento ahí, si está esa rueda de la fortuna al revés, es que puede que ustedes lleguen a tener un problema grande a raíz de esto. Puede ser que un jefe, esa persona mayor, un jefe de ella, un amigo muy cercano de ella, que sea esa persona como mayor, como en sus 30 y algo, como una persona seria, puede ser un Libra esa persona, una persona así que tú le sientas muchos celos, la realidad, que tú lo veas como una competencia muy directa. Haga un viaje con ella, sea un viaje de negocios, sea un paseo de grupo, sea una salida de todos de lo de la oficina, no sé, algo así. Y tú vas a arder por tus celos. Te soy sincera. Esa pasión que tiene Aries y ese echar pa'lante que tienen siempre en todas las cosas, en todas sus actividades, tiende a quemarte tu propio fuego cuando son temas pasionales. Tienes que tener cuidado de no ser tan impulsivo, de no decir, o impulsiva, de no decir, no, me engañó, me está engañando, se fue, ¿verdad? Calma, respira, porque no está pasando nada. Y si actúas así, si te pones súper mega celoso y haces un show, van a entrar en esta energía del ermitaño de sentarse a pensar, solos, reflexionar, puede estar la relación tambaleando, puede que ella diga, o la energía femenina diga, yo tal vez no quiero estar aquí, yo no quiero una persona tan celosa, no quiero una persona tan posesiva, no quiero una persona que me hostigue así, porque así se va a sentir. Y tienes que tener cuidado porque esa persona no está haciendo nada. Y la relación está muy joven. Yo lo que puedo ver es que es una relación que hasta ahora está empezando, pero tú como que sientes tanto amor ahí que no quieres que se pierda. No quieres que tú sientes que es algo como tan bueno que es como yo no voy a volver a encontrar esto en otro lado. Y por las ganas de meterle tanto amor, puedes estarlo perdiendo. Entonces ten cuidado porque esa energía femenina es una energía linda, una energía en balance, una energía en paz, una persona muy espiritual, no necesariamente religiosa, pero sí muy espiritual, muy centrada. Precisamente por eso la deben admirar mucho en su trabajo y las personas cercanas. Entonces, ten cuidado de no ir a ser impulsivo, de no ir a de pronto dañar la relación por celos que te están cegando, que no está pasando nada, y entrar en esa energía del ermitaño, que eso uno puede estar ahí estancado un buen tiempo, o puede la relación terminar. Lo que yo te digo a largo plazo es que igual solucionan las cosas, empiezan a tener un nuevo comienzo, empiezan a echar como más raíces, diría yo, como que, ok, vamos a construir otra vez las cosas, a tener mayor cimiento, a tenerse más confianza el uno en el otro, a decir, ok, así viaje, así vaya, así esté, yo confío en mi pareja y no voy a ser celoso, no voy a hacer un show, no voy a... ¿Sí? Hay un freno en ti y en ella, en la energía femenina, como una retrospección a decir, ok, tal vez yo también estoy haciendo mal en ciertos aspectos, también estoy siendo muy amiguera, también estoy generando situaciones de inconformidad y empiezan a tener como una reconstrucción poco a poco. Es una relación muy joven, ¿no? Esto es para personas que tengan relaciones de muy poquitos meses. Entonces van a empezar a construir escalón por escalón y poco a poco van a empezar a darle nuevos cimientos a esa relación. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya ayudado, que se identifiquen. Cuéntenme en los comentarios si se identifican con esta energía, cómo se sienten y en qué proceso están pasando ahorita. Los voy a leer a todos. Que tengan un excelente mes, un excelente tiempo y me cuentan cómo les va. Adiós.